Miedo, sí, todos tenemos miedo. Miedo a crecer, miedo a cambiar, miedo al éxito, miedo a reír y hasta aquí pararte es miedo. Pero es momento de empezar a crecer, empezar a cruzar esa barrera, esa adversidad y empezar a ser diferentes. Primeramente encarando al miedo, pudiéndolo identificar y al final de cuentas poder superar esa barrera. Hoy yo te invito a que nos tomemos un café juntos y podamos escudriñar en qué momento el miedo nos ha aprisionado, nos ha encarcelado y no nos ha dejado avanzar. Miedo, una emoción primaria de todo ser humano. Sí, todos tenemos miedo. Yo tengo miedo, pero es normal. Pero quizá hoy no hablamos de ese miedo que realmente te previene, que en algún momento te avisa de algún peligro. Hoy vamos a hablar de ese miedo que se gesta en la mente, ese miedo que te detiene, ese miedo que todo el tiempo te ha tenido estatizado, que no te deja avanzar. Y si empezamos desde ahí, te podría decir que el miedo es una sensación provocada por una emoción intensa, desagradable, producida por la percepción de un supuesto peligro presente, futuro o incluso hasta pasado. Pero he aquí la disyuntiva en donde nos podemos dar cuenta cómo todo esto se ha transgiversado. Porque si retrocedemos un poquito el tiempo nos podemos dar cuenta que cuando eras pequeño jugabas a cualquier juego y todo lo idealizaba tu mente y todo era logrado y todo se lograba personalizar y se lograba proyectar. Y hoy que tienes todos los recursos y hoy que tienes toda la capacidad, esta se encarga de echar abajo todo. Y es momento de empezar a trabajarla. De que hoy esto no te detenga, sino te eleve. Es momento de empezar a ver de frente qué es lo que te tiene amarrado. Lo más curioso del miedo es que tenemos miedo a lo desconocido. Y por ende podríamos entender que tenemos miedo a nosotros mismos. Pero es importante detectar por qué, en qué momento nosotros empezamos a desconocernos, en qué momento se gestó ese cambio en nuestra mentalidad. Para ello y para poder trabajar el miedo hay 5 factores y el primero de ellos es ponerlo cara a cara. Conceptualizarlo, definirlo y darte cuenta cuál es tu miedo. Y hay infinidades de miedos. Miedo a fracasar, cuando a lo mejor no te has dado cuenta que el fracaso es donde tú persistes. El miedo a apostar a algún proyecto, a algún sueño que desde hace mucho tiempo lo tenías aquí, pero el mismo miedo te ha detenido. Y quizás si empezamos ahí, te puedes dar cuenta que la relación intrapersonal, un autoanálisis contigo mismo te hace darte cuenta que realmente dejaste de ser tú. ¿Por qué? Porque has querido en todo momento evadir tu realidad. Miedo al que dirán, miedo a decir sí cuando quieres decir no, miedo a decir no cuando en realidad quieres dar una afirmación, pero por miedo a ser rechazado, a la indiferencia, a la crítica, al juzgar, al qué dirán. Eso nos ha transgiversado. Hoy quizá te pregunto, ¿quiénes somos? ¿Qué miedos tenemos enfrente de nosotros? Y muchas veces lo canalizamos de manera incorrecta y decimos miedo a una persona, miedo a mis hijos, miedo a un Dios, cuando en realidad ellos no son el miedo. El miedo se gesta aquí. Miedo a una persona que se vaya, pero no es miedo a ella, es miedo a la soledad. Muchos podemos estar al lado de alguien y sentirnos solos, porque vives solo. Entonces hoy es el momento de hacer efectivo ese primer factor y darnos cuenta que necesitamos ponerlo cara a cara frente a nosotros y poderlo trabajar. Y darnos cuenta que hasta en tanto no lo tengamos de frente, no lo vas a poder identificar. Y no te juzgues por tener miedo. El miedo es algo normal. Fuera de juzgarte, mejor acéptalo, que es el primer principio para poderlo trabajar. Es importante determinar que detrás del miedo siempre va a haber una sensación llamada ansiedad. Cada vez que llega una ansiedad a tu vida, está pronosticando la presencia de un miedo. Llámese presente, futuro o incluso un miedo del pasado. Si lo puedes determinar así, vamos a determinarlo así. El punto ahora es cuál es el siguiente factor después de haberlo puesto cara a cara. Ahora ocupamos ver la vida detrás del miedo. ¿Qué fue lo que originó y qué fue
lo que determinó que se empezara a gestar el miedo en nuestra vida. Pero para ello, una vez detectando en dónde se originó el miedo que nos detiene, nos paraliza, habiéndolo detectado necesitamos irlo extirpando y sacando. En un autoanálisis tenemos que encontrar en qué momento se empezó a hacer presente el miedo. ¿Cómo lo podemos en algún momento extirpar de nosotros? Hay unas formas de liberación y una de ellas es escribiéndolo, otra de ellas es platicándolo, pero en constante comunicación de poderlo ir trabajando poco a poco, porque hoy ya lo tengo de frente y hoy es de frente con mi miedo, empezarlo realmente a vomitar poco a poco, psicológicamente, mentalmente, y ir aperturando la conciencia que tengo que terminar con él. Ahora, una vez habiendo puesto cara a cara tu miedo, habiendo identificado en dónde se originó, vamos a hacer uso del tercer factor. El tercer factor es ármate de recursos. Ármate de recursos, y si nos retrocedemos un poquito y somos introspectivos, nos podemos dar cuenta que en otras partes y en otras áreas de nuestras vidas hemos agarrado recursos en donde se ha hecho presente la tenacidad, se ha hecho presente el coraje, se ha hecho presente a lo mejor la persistencia con tal de lograr un objetivo, una meta, un sueño. Y hoy es momento de que esos recursos te los adjudiques, te los creas, los hagas parte de ti y podamos empezar a trabajar el miedo. El poder realmente ver cómo en otros momentos de nuestras vidas hemos logrado éxito en algunas partes, hemos logrado culminar algunas metas, y hoy es el momento de que esos recursos puedan ahora ayudarnos a trabajar ese miedo, esa parte que nos detiene. En cualquier ámbito de tu vida, en cualquier índole, desde tu perspectiva, puedes identificar qué recursos te puede ayudar, en donde el coraje te va a sacar adelante, en donde muchas veces la persistencia y la tenacidad con la que tú luches, vas a llegar a la cúspide y a la cima de tu meta y de tus sueños. Hoy haz parte de ti eso, ponlo cara a cara, ve de dónde se origina y después ármate de recursos para poder abatir, para poder enfrentarlo y al final de cuentas irlo desboronando. Ahora tenemos que determinar que una vez teniéndolo cara a cara, que es el primer factor, el segundo, que es la vida detrás del miedo, el tercero es amarnos de recursos, es momento de hablar del cuarto. Y el cuarto factor es visualizar lo peor que pueda pasar. ¿Cuál es el peor escenario? Hoy te lo puedo decir. ¿Miedo a perder? Cuando has perdido más el no haber intentado, y que hasta el día de hoy cuántas veces te has cargado de arrepentimiento y te has etiquetado la palabra del hubiera en todos los hechos de tu vida, que si tú hubieras logrado esto, que si tú hubieras emprendido el otro, que si tú hubieras intentado esto, dime cuánto has perdido. Hoy necesitamos primeramente visualizar el peor escenario, pero hoy te lo puedo decir, desde el momento en que lo intentes, estás ganando. Desde ese momento tú empiezas a dar ese primer paso porque estás empezando a ganarle al miedo. Visualízate el peor escenario. Lo peor es ganancia en este momento. ¿Por qué? Porque una vez que tú visualices lo peor es seguir viviendo como vives. Dime cuántos planes, proyectos, metas, anhelos no se han cumplimentado porque no has actuado. Porque todo lo que maneja nuestra mente es un miedo a lo que va a pasar, al que si no llega, al que si no se logra, al que al final de cuentas no se cumplimente algo. Hoy te lo puedo decir, estás perdiendo más. Aún el peor escenario viene siendo ganancia, porque fuera de verlo como peor, es experiencia en nuestra vida. Es experiencia de poder determinar qué pudo haber faltado para poderlo llegar a realizar. Cuarto factor, el peor escenario pudiese verse como peor, pero no deja de ser un avance ante la adversidad que te presenta el miedo. Finalmente hablamos del quinto factor, el más importante. Éntrale a la batalla. Ya estás arriba del ring, ya lo tienes cara a cara, ya viste dónde se originó la vida detrás del miedo, ya te estás armando de recursos, ya los tienes en tus manos. Cuarto factor, el peor escenario, ¿cuál es? Ya estás arriba, enfréntate. Hoy es el momento de que tus sueños, tus anhelos, tus proyectos sean más grandes que tu miedo. Hoy es el momento de empezarlo a trabajar, y hoy te lo puedo decir, el miedo al qué dirán, el miedo a estar frente a alguien, hoy hazlo. El miedo a ser juzgado, dime quién lo puede hacer. Dime quién lo puede lograr, si al final de cuentas todos tienen miedo. Miedo a los que están allá como los que están acá, pero al final de cuentas todos tienen miedo. Miedo a los que fallan, miedo a los que logran, todos tienen miedo. Hoy te lo digo, yo quiero enfrentar el miedo. ¿Y tú? ¿Cuándo lo vas a enfrentar? ¿Miedo a un sí? ¿Miedo a un no? ¿Miedo a tu rechazo? Hoy te lo digo, vete al espejo, y muchas de las veces terminamos no aceptándonos nosotros mismos. Hoy empecemos a enfrentarlo. El miedo que tengas, identifícalo. Ese es parte de lo que nos corresponde el día de hoy. Las metas, los sueños no se cumplen por esa percepción de un peligro presente, pasado o futuro.
vamos enfrentando el miedo. Es el quinto factor. Es momento de entrar a la batalla y el recurso de la tenacidad y el coraje lo hagas presente. Ya no hay para atrás. No caminemos como los cangrejos y siempre vamos. Que si en algún momento nos caemos en la batalla, siempre sea más adelante donde te encuentras el día de hoy. Finalmente, una vez habiendo estudiado o habiendo determinado estos 5 factores para trabajar el miedo, hay un recurso bien importante, porque al final de todo, el miedo radica mentalmente. Y quizá la lógica, los razonamientos, todos están aquí, pero hay una esencia de la cual nos hemos perdido y desgraciadamente no la alimentamos. Y esa parte del soplo de vida, esa parte espiritual que todos tenemos. Hoy te lo puedo decir, el libro supremo, el libro sagrado lo fundamenta y es en donde estipula que se te ha dado un espíritu no de cobardía, no de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. Hoy haz valer ese recurso. Hoy te lo puedo decir, nos conceptualizamos a lo mejor muchas veces en nuestra vida como los israelitas que fueron sacados del pueblo de Egipto y en algún momento fuimos rescatados y creímos, pero al mismo tiempo nos volvimos beligerantes y nuevamente jugamos el papel de egipcios, en donde nuevamente el miedo nos hace voltear la mirada hacia otro lugar, empezar a colgarnos de la seguridad en otras cosas, en otros aspectos, cuando en realidad, en una conciencia firme espiritual, la base para poder trabajar el miedo es poder realmente tener una fe convincente, una convicción firme y determinante. Hoy yo te invito a que autoanalices, hagas una introspección en tu vida y puedas determinar en qué parte puedes empezar tú a trabajar tu miedo. Y puedes hacer valer ese recurso, esa esencia de la cual fuiste dotado, la conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque sí tienes dominio propio, porque tienes poder y esa es parte de la cualidad que nos han regalado. Muchas veces queremos tenerlo todo para disfrutar la vida, cuando hoy tienes una vida para disfrutar de todo. Gracias por ver este video. Si te gustaría en algún momento dejar algún comentario, si te gustaría en algún momento que desglosáramos algún otro tema, deja tu comentario y estamos aquí para un crecimiento y un desarrollo. Sigamos avanzando. El miedo es a crecer, el miedo al cambio, pero los cambios son necesarios para un crecimiento. Todo árbol para dar fruto necesita desarrollo, necesita crecimiento. Y hoy el crecimiento no nada más es mental, también es espiritual. Dejemos a un lado ese grillete del miedo. Dejemos de estar paralizados mentalmente por un miedo o por un temor. Vamos a crecer, vamos a avanzar y vamos a edificarnos más.